Bueno, buenos días. Interno, no te preocupes, puedes bajar. No te tienes que sentar ahí solito tan arriba. Prometo que no te voy a morder. Hoy les cambié un poquito, yo sé que tocaban pruebas genéticas, pero vamos a dejarlo eso mejor para la semana de Semana Santa. ¿Sí? Hoy vamos a ver anomalías cromosómicas, porque yo quiero que estén más vivos y pendientes, y esto, la de pruebas genéticas, la clase es un poquito más explicativa. Esta sí necesito explicárselos en vivo y necesito que estén vivos. ¿Sí? Entonces, las anomalías cromosómicas son anomalías de los... Entonces, van a ser más frecuentes ¿en qué momento? ¿Cuándo es que encontramos más anomalías cromosómicas? ¿Se acuerdan que había una tabla con un pico de cromosómicas, un pico de gen único y otro pico de multifactoriales? Las cromosómicas eran las que sucedían intraútero. Entonces son las anomalías congénitas más frecuentes, o las causas de anomalías congénitas más frecuentes. Entonces tenemos que las anomalías cromosómicas se dividen como en 5 causas. Tenemos las aneuploidías, que es literalmente tengo un número anormal de cromosomas, ¿sí? Puede ser cromosomas extras, como puede ser un cromosoma de menos. Y son causados usualmente por una no disyunción, ya sea materna o paterna, ¿sí? Por lo tanto, las aneuploidías son las que se asocian a edades avanzadas, de madre y de padre, dependiendo de cuál es el síndrome, ¿sí? Entonces, el pobre síndrome de Down siempre le tiran a la mamá, que la mamá era mayor de tantos años, ¿sí? Pero lo más probable es que no solo mamá era mayor de tantos años, sino que también papá era mayor de tantos años, ¿sí? Entonces, papá pudo haber causado la no disyunción, especialmente porque a veces nos llega que la mamá tiene 37 años y le están tirando, pero papá tiene 51. Puede ser más probable que papá era el que causó la no disyunción, ¿sí? Entonces, hay otros síndromes donde es más probable que papá lo haya pasado, porque es más frecuente la no disyunción de ciertos cromosomas cuando papá es el que tiene la edad avanzada, ¿sí? Los vamos a ir viendo rapidito. Entonces, después tenemos las estructurales. Las estructurales quiere decir que todo el cromosoma no está afectado enterito, sino que parte de él. Y tenemos las deleciones, pedacito se borró, translocaciones, inserciones, pedacito se movió del lugar, se metió donde no debería, ¿sí? Tenemos aquí dibujitos. Entonces, las deleciones, perdón, son fáciles, pueden ser terminales, se vuelan el extremo del cromosoma, o pueden ser intersticiales, se vuelan un pedazo de en medio del cromosoma, que estos son los más frecuentes, ¿sí? Después tenemos las duplicaciones, que literalmente eso quiere decir mismo pedazo 2 veces, que pueden ser también intersticiales o terminales, usualmente son más frecuentes las intersticiales, y ya vamos a ver que en ciertas enfermedades también implica cómo se copia. Si se copia en la misma dirección, todo está duplicado y todo va en el mismo orden, o si hay una inversión, si se da vuelta a esa duplicación, ¿sí? Nuestro ADN se lee solo en dirección. Entonces, si le damos vuelta, ya no se va a leer como debería, ¿sí? Después tenemos los cromosomas en anillo, que estos son un poco problemáticos porque es 2 deleciones terminales, y como pierden sus telómeros, el cromosoma, para mantenerse estable y no morirse, se une entre sí los 2 extremos y forma un anillo. El problema es de que no sé dónde empezó y no sé dónde terminó, ¿sí? Entonces es más difícil saber cuánto perdió, qué tanto del fragmento está perdido, ¿sí? Los isocromosomas son cuando, en lugar de dividirse en vertical 2 cromosomas y hice brazo corto, brazo largo para un lado, brazo corto, brazo largo para el otro, se corta en horizontal.
y se quedan 2 brazos largos juntos y 2 brazos cortos juntos. Los cortos, la célula está diseñada a destruirlos, son muy chiquitos, muy poca información, no me sirven para nada, pero los 2 brazos largos siempre van a tener el doble de información y siempre se van a heredar juntos, ¿sí? Entonces, si tengo un isocromosoma 21Q, quiere decir que tengo 2 copias del brazo largo del cromosoma 21 y a todas las células nuevas que crea y a todos los gametos que crea, se van a ir estos 2 Q siempre juntos. Entonces ya vamos a ver que eso es a veces muy importante. Después tenemos las translocaciones robertsonianas, que suceden cuando los cromosomas tienen un brazo corto muy cortito, son microsatélites, son como cabecitas chiquititas, no funcionales. Entonces, cuando se pierden estas, no perdemos mucha información, el problema es de que se juntan 2 cromosomas para hacer uno nuevo, un quimera, una mezcla, ¿sí? Tenemos las translocaciones recíprocas, donde cada cromosoma tiene un punto de ruptura, se rompe, y se intercambian los pedacitos, ¿sí? Tengo 2 residentes, les quito a los 2 la filipina y se las cambio entre sí. A uno le puede quedar muy chiquita y a otro le puede quedar muy grande, pero están todos los pedazos ahí, ¿sí? Lo malo es de que si viene alguien externo y va a leer y dice Iván y señala a alguien más, ¿sí? O dice Andrea y señala a alguien más. Entonces, están en diferente lugar, pero igual van a funcionar. Entonces, vamos a empezar con las más frecuentes, que son las aneuploidías, ¿sí? Esas son las que vamos a ver un poquito más seguido. Y hay 3 que son compatibles con la vida, alias que nacen, viven y se mueren a los 80 años, si todo va bien. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles creen que son estas? Uy, solito está pasando. Entonces, Down es la más frecuente que nazcan vivos, ¿sí? Turner es la siguiente más frecuente y Klinefelter es la última. Klinefelter ustedes nunca lo van a ver en pediatría. Estos niños nacen relativamente normales, los problemas van surgiendo a lo largo de la vida. Es más frecuente que se le diagnostique en la adolescencia o en la adultez. Entonces, pediatría, la verdad, no nos vamos a meter en eso. Ahora, Down. ¿Qué tan frecuente que es Down? ¿Creen que es Down? ¿Qué tan frecuente? 1 de cada 5. Tampoco. No es una gripe. Sí. Ya te fuiste mucho. 1 de 100. 1.000 es el más cerca, 1 en 700 es la tasa mundial, ¿sí? ¿Cuántos niños nacen en Guatemala capital al día? Capital. ¿Nacen más de 100? Eso quiere decir que más o menos cada semana deberían de nacer de 2 a 3 Downs. Capital. Si tomamos en cuenta todo el país, ¿cuántos Downs hay? Hay un montón, ¿no? Por eso es de que es la aneuploidía más frecuente. Irónicamente, el síndrome de Turner es un poquito más frecuente que eso. Es 1 en 600, pero recién nacidos femeninos. ¿Sí? Genitales externos femeninos. Pues 1 en cada 600 de ellos pasa de Turner. ¿Sí? Y esto sí lo estamos encontrando un poquito más frecuente. Irónicamente, el más frecuente de todos es Klinefelter, 1 en 400. Pero estos recién nacidos varones. El problema es que no lo vemos hasta que ya están bien grandes, ¿sí? Probablemente pasamos como 3 Klinefelters en la calle y nunca nos damos cuenta. Y ellos no saben también, ¿sí? Hay 2 más que tienen muy mal pronóstico. ¿Cuáles son las trisomías de muy mal pronóstico? Patau y
Patau y Edwards, ¿sí? Estos son los que identificamos, más que todo para no intubarlos, ¿sí? Para preparar a los padres de lo que va a suceder y no después tener que hacer todo el speech de mí, su pronóstico es malo, necesito quitarle el tubo que ya le pusimos, y cuando le quitemos el tubo existe la posibilidad, etcétera, etcétera, es un golpe un poco más fuerte, ¿sí? Y si hemos tenido la experiencia que he hablado bien antes por qué no se le está intubando, es menos problema de que después decirle necesitamos quitarle el tubo. ¿Sí? Entonces, estos son los cromosomas que tienen la menor cantidad de genes funcionales y por eso es que sobreviven. ¿Sí? Y esto aún así es cuando hay una carga en mosaico, que quiere decir que ciertas células están afectadas y ciertas células no tienen la alteración cromosómica. ¿Sí? Los niños con Down, todas sus células afectadas con Down son abortos espontáneos. Los niños con Turner, con todas sus células afectadas, son abortos espontáneos. ¿Sí? Todo niño que nace es un mosaico. Entonces, por favor, cuando el ginecólogo le dé la esperanza a la señora y le diga, pero tal vez es mosaico y no está tan mal. Todos son mosaicos, ¿sí? Y todos son un milagro que estén vivos. Hay que celebrar el milagro, pero hay que evaluar qué otras cosas tienen, ¿sí? Lo más divertido es que la trisomía más frecuente que sucede a nivel mundial es la trisomía 16. Lo que pasa es que esa no es compatible con la vida. Esa es la que nos causa la mayoría de abortos recurrentes. ¿Sí? Por eso es de que nunca la vemos, pero es la más frecuente de absolutamente todas. Entonces, cuando, esto es más para los de la gine, pero para que sepan, estas aneuploidías las debería poder detectar prenatalmente, ¿sí? Por medio de los tamizajes de primer trimestre y segundo trimestre. Estos tienen una sensibilidad y especificidad de arriba del 90% para aneuploidías. Alias, si tenemos un niño con Down, con Turner, con Klinefelter, con Patau, ya deberíamos de saberlo antes de que lleguen a sala de partos, ¿sí? Entonces, esto se divide en un par de cosas, algunos ultrasonidos, algunos bioquímicos, y vamos a empezar con primer trimestre, que es lo básico. La subunidad beta de la HCG se le saca a todas las embarazadas. Pero aquí necesitamos la cuantitativa para saber en qué edad gestacional me está diciendo que está. Si la edad gestacional no está correspondiendo la de la subunidad beta con la del ultrasonido, entonces ya tengo que ir a pensar, hay algo, ¿sí? En Down voy a tener una subunidad beta súper elevada a comparación de edad gestacional de ultrasonido, mientras que en las otras trisomías, incluyendo Turner, va a estar disminuida. Me va a decir semana 5, semana 6, y el ultra me va a decir semana 13, 14. ¿Sí? Sí es un agravo, no es una semana o dos. Y cuando ya le estoy haciendo el ultrasonido, idealmente le miran lo que es la translucencia nucal, que es este espacio entre huesitos y piel, que se puede llenar de líquido. ¿Sí? 3 milímetros o menos de 3 milímetros estamos bien. Más de 3 milímetros ya estamos pensando hay algún problema. Y más de 5 ya es un higroma quístico. ¿Sí? Entonces, esto todos los ginecólogos me lo deberían de chequear primer trimestre, porque es de las cosas más tempranas que se pueden ver. Y aunque lo digan algunos, no desaparece mágicamente. ¿Sí? ¿Cuántos niños no nacen neonatos con su higroma quístico? Todavía, ¿sí? Entonces lo deberían de poder seguir viendo a través de todos los trimestres, pero en primer trimestre es donde más fácil se ve y donde es un poquito más obvio. Entonces tenemos la subunidad beta, tenemos el ultrasonido, mi tercer marcador es el PA-PPA, que este va a estar disminuido en niños con aneuploidías, ¿sí? El PA-PPA es sintetizado por todos los bebés normales, si no se está sintetizando bien,
es porque ese bebé algo anormal trae, ¿sí? Entonces, como les dije, 90% de certeza. El problema es que ¿cuántas mamás creen que consultan a su ginecólogo en el primer trimestre? Algunas que consultan y pasan por su colacito por la ciro primero porque es dolor abdominal y después la mandan a la gine, ¿no? Entonces, segundo trimestre es un poquito más probable. Aquí tenemos siempre la subunidad beta y le agregamos el estradiol, que estradiol no lo corre en todos los laboratorios, que lo tenemos que pedir, que va a estar disminuido para el embarazo, y le vamos a agregar la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína en el embarazo es indicador de anomalías de tubo neural, ¿sí? Entonces, a toda embarazada se le debería sacar para ver si hay un problema del tubo neural. Para que vayan con su ultrasonido y vayan a ver todo el tubo neural y encuentren el defecto, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque hay cirugía fetal para tubo neural. Entonces lo podríamos corregir desde antes. Y si no, por lo menos corregirlo en el momento que nazca. Ya tener al neurocirujano preparado, van a hacer con un defecto de tubo neural, tenga todo listo, porque dentro de 1 hora, 2 horas ya se lo voy a pasar, ¿sí? Usualmente nacen por cesárea para evitar problemas que se rompa en el camino de salida y de un solo pasa de un quirófano a otro, ¿sí? El último, que es de segundo trimestre, que este me sube mi sensibilidad y especificidad al 99% para síndrome de Down, es linidina A. Linidina A solo se sintetiza por niños con Down, ¿sí? Entonces deberíamos de correrle otra vez inhibina a todos los embarazos. Si alguien me sale positivo, ya sé que fijo va a ser Down hasta que demuestre lo contrario, que el cariotipo me diga que no, ¿sí? Entonces, vamos a ir con casos. Y vamos a ir bien qué le ven, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene ahí la flecha? ¿Qué estamos marcando ahí? La implantación. ¿Cómo está esa implantación de cabello? Alta. ¿Cómo están esas cejas? Escasas. ¿Sí? ¿Cómo está ese puente nasal? Ancho y plano, bajo, cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Cómo se le llamaba este pliegue de piel que cubre el canto interno? Picanto, muy bien. Ahí no muy se mira porque metió la mano, pero tiene macroglosia. Y le damos la vuelta. ¿Cómo está esa frente? Prominente, y ahí se le mira mejor su puente nasal plano, ¿no? ¿Cómo están esas orejitas? ¿Qué tienen esas orejitas? Y las tendrás que medir para decir si es microtia o no. Le miran que su hélix está como redoblado para abajo, ¿sí? Es que tiene piel extra porque acumuló líquido intraútero y entonces cuando se desinfló le dejó toda la piel estirada y se le cae, ¿sí? Su puente nasal, el mentón, ¿cómo es? Ah, no, perdón, el cuello, ¿cómo está ese cuello? ¿Y? ¿Y? ¿Cómo se le llama a esto? ¿No? Tiene pliegues accesorios o piel redundante en el cuello, ¿sí? Esa es su translucencia nucal aumentada, que se reabsorbió el líquido, pero le quedó toda esa piel extra estirada, ¿sí? Por eso les digo, no mágicamente desaparece después del primer trimestre. ¿Y su mentón? ¿Tiene mentón? Retrognatia, lo tendríamos que ver de frente, pero el niño no se dejaba. Ahí sí vemos la inserción de las orejitas que está bien abajo.
Su piel marmórea, por cierto, que es muy frecuente con estos niños. ¿Y cómo se le llamaba este pliegue? Puede ser palmar único o puede ser transverso único. ¿Por qué? Porque sí tiene el tenar, ¿sí? Entonces, sus pliegues se forman porque tan cerraditas tenían sus manos intraútero. Porque estos niños tienden a solo tener un pliegue porque tienen el edema en las manos. Entonces son capaces de doblar y por eso solo les queda un pliegue a veces, ¿sí? Si se fijan también es algo canchito, ¿no? Los niños con Down tienden a ser de piel más clara, de pelo más claro y pueden llegar incluso a ser albinos. Entonces su colacito por derma nunca les cae mal, ¿sí? Y ahora sus piecitos. ¿Qué le vemos en los piecitos? ¿Es normal esos pliegues? ¿Tener tantos pliegues? Otra vez el edema, ¿sí? El edema estíralo de arriba, pero arrúgalo de abajo. ¿Y ese espacio cómo se llamaba? Bien sandalia, ¿sí? ¿Qué tiene el niño? ¿Cuántos criterios clínicos llenamos? ¿Más de 5? Entonces, hace sopotoscientos años, ¿sí? 1800 y pico, se diagnosticó el primer niño con Down, ¿sí? Y se empezaron a hacer más o menos que tienen esto, y hasta 1966, cuando ya se encontró cuál era la causa del síndrome de Down, se empezaron a hacer criterios. Tiene cariotipo positivo y tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿sí? Y fueron haciendo, según el porcentaje, cuáles eran los 10 criterios más frecuentes, que esos son los criterios de Hall, ¿sí? Algunas cosas que se ven, como el perfil facial plano, ¿sí? Hay otras cosas que no se ven, el reflejo de Moro disminuido, eso lo puedo ver en una foto, no, lo tengo que dejar caer, ¿sí? Entonces, tenemos estos 10 criterios que han sido modificados, pero quiera que no, ya pasó mucho tiempo, desde el 66. Entonces, Jackson empezó a unir un grupo de casi 400 niños con Down e hizo que era lo más frecuente ahora, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el listado de chorro de cosas que pueden tener, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que me dice? Es que tiene un pliegue palmar único. Ese está presente en el 46% de todos los niños de Down. Alias patognomónico de Down, no es. ¿Sí? Es que tiene un epicanto. Bueno, ahí sí ya subimos, 83%. Pero si el papá es asiático y él es el que tiene el epicanto y se lo pasó, ya no es patognomónico de nada. ¿Sí? Entonces, están estos criterios, ¿por qué? Porque tengo que juntarlos, tener un montón juntitos para poder decir si dan, no dan, ¿sí? Y hay algunos niños que se acuerdan, todos mosaicos, algunos pueden tener las características físicas y no tener nada interno, y hay otros que tienen el chorro de anomalías internas, pero casi no tienen nada físico, ¿sí? Y por esto mezcla un poquito de físico con interno, hipotonías, anomalías cardíacas, etcétera, ¿sí? Entonces, Down es llamado la trisomía 21. ¿Por qué? Porque el 90% de ellos son causados por una trisomía 21. ¿Sí? Y dijimos que Down se presentaba en 1 de cada 700 recién nacidos vivos. ¿Sí? Pero hay otras causas, como son las translocaciones robertsonianas. ¿Sí? Entonces tenemos que el 21 se une con el 14 en este caso. ¿Sí? Papá es un portador, tiene 2 21, tiene 2 14 y no tiene idea que es portador de esta translocación. No es como que si le va a salir un pelo verde porque tiene la translocación, ¿sí? No lo sabe. Entonces, vino Mr. P, se casó con Mrs. P, decidieron tener una familia y tenemos muchas opciones de sus embarazos. Puede ser que le pase los 2 cromosomas normales, entonces va a ser un embarazo normal, va a llegar a término y van a ser normal, ¿sí? O puede ser que le pase la translocación,
Va a nacer normal, pero va a ser portador de la translocación igual que su padre y no lo va a saber, ¿sí? O le va a pasar la translocación con su otro 21 y vamos a tener 3 copias del 21, ¿sí? Y entonces van a ser con síndrome de Down. Si le pasa 3 copias del 14, esto no es compatible con la vida, va a ser un aborto espontáneo temprano. Si solo le pasa una copia del 21, eso tampoco es compatible con la vida, va a ser otro aborto espontáneo. Y si solo le pasa un 14, tampoco es compatible con la vida, otro aborto espontáneo. ¿Sí? Entonces, los portadores de una translocación robertsoniana, un embarazo que llega a término, tiene 1 de 3 chances de tener síndrome de Down. Ya mi riesgo se volvió un poco más feo, ¿no? Y si tengo un isocromosoma 21, alias que uno de los papás está pasando 21Q siempre, 2 copias, cuando pase la tercera copia, voy a tener 3 siempre, ¿sí? Porque un papá va a pasar 2 copias siempre y el otro padre siempre va a pasar una copia. Y entonces el isocromosoma 1Q, absolutamente todos sus embarazos van a tener Down. Eso ya está peor, ¿no? Entonces, sí, trisomía 21 pura se asocia a edad materna o paterna avanzada. Pero si tiene 23 años, tiene ya un niño con Down, necesito hacerle en cariotipo de ese Down para saber cuál es la causa, para ver cuál es el riesgo de que se repita en un futuro embarazo. Porque usualmente damos el plan EDUC de, es Down, las probabilidades de que se repita, 1 en 700. ¿Sí? Televiaje, las probabilidades son muy bajas. Pero ¿y si es un isocromosoma? Va a regresar después a alegarles que tiene 3 hijos y los 3 tienen Down. ¿Sí? Entonces, toda pareja en edad reproductiva que todavía se quiera reproducir y ya tiene un antecedente de Down, necesitamos hacerle un cariotipo a ese niño afectado para saber cuál es su causa. ¿Sí? Y entonces ya poderle decir, dele viaje, tenga todos los hijos que quiera o considérelo. Las probabilidades de que tenga otro niño con Down son muy altas. ¿Sí? Hay una última causa que esta está presente en menos del 1% de todos los niños con Down, alias es de las raras, súper raras, y es que hay duplicaciones de la región crítica de Down. Hay una región del 21Q que es lo que me causa todos los síntomas característicos. La carita, la cariopatía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si ese pedazo lo tengo en triplicado, voy a tener Down, ¿sí? Aunque no tenga 3 cromosomas 21Q. Entonces, ese es de los raros, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mi cariotipo me va a salir normal, mientras en los otros mi cariotipo siempre me va a salir, tengo algo raro, ¿sí? Entonces, el problema de Down es que el primer mes de vida, la pobre mamá va a pasar por literalmente todo el mundo. Primero, un niño Down que pierda un día de terapia física y estimulación temprana, nunca se va a poner al día. Día perdido es día perdido. ¿Sí? Entonces, desde el primer día de día, debemos de estar ya estimulando y haciéndole su terapia física para que vaya agarrando tono. Y un niño Down bien estimulado no tiene déficits. Va al colegio como todos los demás, juega con todos los demás, corre con todos los demás. Va a necesitar un tutor o que la mamá se siente a ayudarle con las clases, sí, probablemente, pero puede tener una vida prácticamente normal, ¿sí? Va a faltar al colegio, ¿por qué? Porque tiene que ir con el cardio, que tiene que ir con el talmo, y sí, pues ni modo, ¿ah? Pero puede tener una vida prácticamente normal, ¿sí?
Lo vamos a mandar a oftalmo porque pueden tener cataratas congénitas y entre más nos tardemos en quitar esas cataratas, peor va a ser su nervio óptico. Pueden tener sorderas, entonces sus potenciales evocados auditivos, sus emisiones otoacústicas. Creo que ya se dieron cuenta que en neonatos todos salen con su hojita de pasó o no pasó, ¿va? Cardiología fijo, hay que mandarlo a hacer su eco, aunque no se oiga que sople, por lo menos, él tiene que irse con su eco hecho. En el resto del mundo, efecto cojinetes es lo más frecuente. En Guatemala los PDAs son los másters y PDAs grandes que cuesta que cierren. Podemos tener atresias duodenales, estenosis anales, Hirschsprung, reflujo es lo más común y estreñimiento, pero el estreñimiento puede ser parte de Down como puede ser parte de su hipotiroidismo congénito. ¿Sí? Entonces le voy a chequear sus niveles de hormona tiroidea, ver si esa es la causa del estreñimiento o ya puedo ir a buscar causas un poquito más raras. Pueden hacer reacciones leucemoides. Entonces, cada cierto tiempo un hemato no les cae mal, ¿sí? No les estoy diciendo que nazca y le saca su hemato, porque ahí sí fijo van a tener los glóbulos blancos elevados, pero hay que irle dando su seguimiento. Y ya un poquito más grandes a veces hacen apneas del sueño, ¿sí? Y hay que ir chequeándole. Ahora, todo niño Down es gordito, ¿no? ¿Han visto algún niño Down flaquito? Desnutrido. Ellos usualmente son los papás que sí se fijan mucho en qué comen sus niños. El niño Down tiene falta de control de impulsos. Pues si le gusta algo, va a comer, y comer, y comer, y comer, y comer. ¿Sí? Van a poner una caja de 12 donas y si lo dejan solo, se va a tratar de comer las 12 donas. Y por eso también, cuando quiere dar un abrazo, abraza a todo el mundo. Y cuando quiere dar un beso, va dando besos a todo el mundo, se que deje o no se deje. ¿Sí? Y a largo plazo, esa falta de control de impulsos se puede trasladar a otros comportamientos. ¿Sí? Entonces, psicoterapia también a veces es importante empezarla temprano para controlar esos impulsos. Y cuando se le dice que no, es no. Y son bien lindos, son bien cariñosos, cuando están bien cuidados, bien tratados y saben que, bueno, ya le diste su abrazo suficiente. Y si te dice que no quiere abrazo, pues que no. ¿Sí? Hay guías. La parte 1 es para 0 a 1 año y la parte 2 es mayores de 1 año. ¿Sí? Entonces, si los quieren, siempre se los puedo mandar. Yo creo que están entre sus referencias, ¿sí? Entonces, para que tengan sus guías de cómo ir dándole su seguimiento a cualquier niño Down. Igual tiene sus curvas propias de crecimiento. ¿Sí? Vamos, tenemos a otro neonato. ¿Cómo se le llamaba a este piquito de pelo? Con ganas, por favor. Pico de viuda, ¿sí? ¿Por qué le pusieron así? Saber, pero sí. ¿Cómo están esas cejas? Escasas, tienen más pelo en la frente que en las cejas. ¿Y ese puente nasal? Ancho. ¿Cómo se llama ese pliegue? Epicanto. Esas comisuras bucales, ¿están normales? Punto clave. Las comisuras bucales deberían ir en línea con las pupilas. ¿Cómo están esas comisuras bucales? Están chiquititas. Tiene una boca chiquita. Microstomía. ¿Sí? Ese mentón se mira normal. Tiene más papada que mentón. Micrognatia. ¿Sí? Y esas orejitas están implantadas normales.
Le tuvieron que pegar el tubo de oxígeno a la frente para que no lo lograban, ¿sí? Ya de lado ya vemos la implantación de cabello, ¿cómo está? Ahí está, ¿sí? El hélix está plano, como que si hubieran agarrado una regla y lo cortaron, ¿sí? El cuello, corto, y la inserción de cabello está bien bajita, ¿sí? Y las manitas tienen esto. ¿Cómo se llamaba esto? No, las manitas. El pie estás bien, pero las manitas. Dedos sobrepuestos, porque está uno puesto sobre el otro, ¿sí? Entonces, esto, clave, les dije, primer mes de vida, solo ahí aparece. Más frecuente en aneuploidías, tan frecuente que los mexicanos le dicen mano trisómica, ¿sí? El pie inmersora que tiene sus deditos engatidos dobladitos, su pie que es convexo y su talón prominente, ¿sí? ¿Y qué tiene este niño? Edwards, ¿sí? Entonces, Edwards tiene mal pronóstico, no es de los peores, pero tiene mal pronóstico y se los pongo para que por favor, si deja de respirar, déjenlo ir en paz, ¿sí? Aunque su pronóstico es no más de 2 meses, hay algunos que viven hasta años, ¿sí? Bien nutrido, la verdad es que la mayoría pueden vivir a mucho tiempo, pero tienen muchas anomalías internas. Entonces necesitamos ir con todas estas especialidades y que todas pongan pronóstico reservado. No recomiendo tratamiento, ¿sí? Porque así pueden ir con los papás y decirles, bueno, ya lo estudiamos. Tenemos todo este listado de cosas, su pronóstico no es el mejor del mundo. ¿Lo podemos tener aquí? Sí, absolutamente. Pero es más útil que pase tiempo con su bebé, que le dé amor, que tenga una vida llena del amor de sus padres y que solo eso se recuerde. No del interno que le sacó sangre 4 veces. ¿Sí? Ni del tubo, ni de la alarma, ni de todo el relajo. Ustedes conocen cómo son, sí, los altos riesgos. Que pase una vida perfecta rodeado de amor y que vaya con Dios rodeado de amor. ¿Sí? Y que no pasen después los siguientes 15 años diciendo, es que no le di suficientes abrazos, nunca le dije que lo quería. Que eso es peor. ¿Sí? Entonces, buen plan EDUC a veces es más útil que un eco. ¿Sí? También hay guías de seguimiento para aquellos que sobreviven más allá del primer mes de vida. Por supuesto que ya le hice todo su chorro de listado de cosas, de anomalías que tiene y qué cosas les tiene que ir vigilando cada cierto tiempo. ¿Sí? Tenemos a otro niño. Uy, me falta una foto. Bueno. ¿Cómo está esa implantación de cabello? Y ese cráneo se mira normal. Tiene traslape de suturas, una parietal está encima del otro parietal, ¿sí? ¿Cómo están esas cejas? Escasas. ¿Cómo está ese puente nasal? Ancho. Que cosa que les tapé algo ahí para que no se me distraigan. ¿Cómo están esas orejas? Implantación baja. ¿Y el hélix? ¿Cómo estaba ese hélix? Plano, con piel extra, redoblado, ¿sí? Uy. No tiene flecha, pero ahora sí. ¿Qué tiene esa nariz? ¿Tiene filtrum? ¿Tiene columela? Entonces es un labio hendido bilateral o central. Central, porque no me está manteniendo nada de esto, ¿sí?
No se le mira bien el mentón ni todo porque ya le habían puesto el tubo. Manitas, ¿qué miramos en esas manitas? ¿Cómo está ese dedito chiquito? ¿Tamaño normal o más chiquito? Clinodactilia, el quinto dedo, está chiquito y está curvo, ¿sí? ¿Tiene todos sus pliegues? No tiene todos sus pliegues, es su mano. Sí, yo le miro 1, 2, 3 pliegues ahí. ¿Cómo están esos dedos? Sobrepuestos. Que conste que también le vemos el puño para ver que todos los huesitos estén bien. ¿Y cuántos dedos tienen esos pies? Polidactilia. ¿Y cómo son esos pies? ¿Son normales? En mecedora, aunque le faltan los deditos, nada más. ¿Sí? ¿Qué tiene este? Patao. ¿Cómo diferenciamos Edwards de Patao? La polidactilia y la holoprosencefalia. La holoprosencefalia va a ser más frecuente en Patao, ¿sí? Y por lo tanto es peor pronóstico, ¿sí? Por eso es de que tenía su labio y paladar hendido en línea media, porque era todo lo de línea media lo que estaba afectado. Entonces, este es el peor de todos los que nacen. Este es el que más sirve el plan EDUC, ¿sí? Por favor, no me los intube. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Me voy a matar a mí misma en el pie, aunque sea a las 3 de la mañana, me llaman, por favor. Y no les voy a contestar a la primera, eso sí fijo. Porque prefiero decirles muy mal pronóstico, prefiero que no lo intuben y den buen plan EDUC, ¿sí? Entonces, también tienen su seguimiento, idealmente seguimiento en casa, ¿verdad? Ambulatorio, no metidos en el intensivo 3 meses. Y hay algunos que viven, ¿sí? Otra vez son mosaicos, dependiendo de qué tantos tejidos estén afectados, así va a ser su pronóstico. Pero no lo puedo saber hasta no revisarle todos los tejidos que posiblemente tengan afectados. Y también tienen guías, ¿sí? Ahora, las estructurales se les llaman anosomías segmentales o síndromes de genes continuos. ¿Por qué? Porque me afectan más de un gen, son un montón de genes, pero no es todo un cromosoma, ¿sí? Y tenemos los síndromes que son un poquito más grandes. Se me va todo un brazo largo o todo un brazo corto y por lo tanto sí son un montón de genes y sí van a ser severos, ¿sí? Si se fijan, hay algunos que tienen nombre. ¿Por qué? Porque primero se hicieron los criterios clínicos y después se encontraron cuál era la causa, ¿sí? Entonces, esto sí puedo hacer un diagnóstico clínico y el cariotipo solo me lo va a confirmar, ¿sí? Hay otros que no son tan claros y entonces necesito ir revisando y el cariotipo es el que más me va a salvar la vida, ¿sí? Entonces, tenemos a un neonato recién salido, ¿sí? Todavía tiene su Vermix. Uy. Las flechitas me faltaron. ¿Cómo está la implantación de cabello? Alta. ¿Cómo están esas cejas? Escasas. Puente nasal. Ancho. ¿Sí? El filtrum es prominente, aunque no se mira bien. Los labios son delgados. El mentón está relativamente bien, pero ¿cómo están esas orejitas? Bajas y el hélix está plano, redoblado, caído. ¿Sí? Cuello. Yo sé que no muy se mira, pero un pezón está hasta acá y el otro pezón está hasta acá. ¿Cómo se llama esto? Teletelia, muy bien. ¿Sí? Para mantener la decencia también tenía criptorquidia. Y él lo que tiene es un síndrome de Wolff-Hirschhorn, ¿sí? Que se caracteriza por todo lo que le vimos, más o menos.
a ser hipotónico, a morir. Le miran, solo vamos a regresar. Le miran cómo está desplegado, ¿sí? Tiene braquiatilias, pliegues palmares únicos y estenosis de la arteria pulmonar, hipoplasia del cuerpo calloso y chorro de cosas más, ¿sí? Wolf Hirschhorn, dependiendo del grado de la lesión, entre más grande, peor su pronóstico, ¿sí? Lo malo es que todas sus anomalías, excepto la estenosis de la arteria pulmonar, a veces los pueden matar. Pero todo lo demás no los va a matar. Entonces vamos a tener un niño que va a vivir muchos años. Si no lo estimulo tempranamente, ¿qué va a pasar? Nunca va a mejorar, ¿sí? Y así de aguado se va a quedar. Y no va a aprender a hablar. Y no va a aprender a hacer nada y así se va a quedar por el resto de su vida. Entonces, bien importante el Plague-Dux de, si tiene algo muy severo, veamos cómo le mejoramos su vida, ¿sí? Y después tenemos las micros, las chiquititas, las que el cariotipo, por muy de alto bandeo, o sea, no me las va a poder identificar muy bien porque son muy chiquititas. Me va a afectar más de un gen, pero no va a ser tantos genes como para ser identificado en el cariotipo. Y tenemos a dos. Una es la microdeleción de 22q11, que es de George, y otro es la dúplica de 22q11, que es Schmidt-Fracaro, ¿sí? Entonces, de George, todo el mundo conoce a de George, ¿no? Que el calcio, que el timo, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero usualmente nunca lo habían visto así. Entonces, este es el cromosoma 22, es de los más chiquititos. El más chiquito de todos es el Y, el siguiente es el 21, el 22 es el número 3. Y tenemos que esta lesión de 22 cosas se lleva por lo menos un tercio del cromosoma, por eso es de que afecta tanto. Son usualmente 3 megabases lo que se pierden, que se pueden perder absolutamente todo o solo parte de, que por eso son las diferentes presentaciones y por eso es que se le llamaba velocardiofacial o de George o Catch22 o uno de los 7500 nombres que tiene, ¿sí? Porque tienen diferentes expresiones dependiendo de qué tanto se pierda. Y ahora, las duplicaciones, como les dije, puede ser mismo pedazo duplicado en línea o al revés. Y tenemos a los dos. Entonces, de George, ¿cómo está la implantación de cabello? Normal, se vale decir normal en genética, no se preocupe. Las cejas, un poquito escasas, no bordeando en normal, ¿sí? Ese puente nasal, un poquito ancho y prominente. Fíjense, nota bien. Tiene su epicanto. Su punta de la nariz va a ser como bulbosita, gordita. Tiene su filtro bien marcado y tiene lo que llamamos la boca en carpa, ¿sí? Bien arqueadita. Realmente porque son tan hipotónicos que son incapaces de cerrar la boca y por eso se les jala para abajo. Y tiene su macroglosia, que ahí no se nota tanto, pero sí que está empujando con el labio inferior para afuera. Que eso es lo típico, se acostumbran de mantener la lengua apoyada sobre el labio inferior, entonces se mantiene como salidito. Las orejas, ¿cómo son? Implantación. Usualmente es porque tienen cierto grado de retraso intelectual, que para eso me sirve la estimulación temprana, para tratar de bajarle un poco, que tenga un poquito más de atención, ¿sí? Ahora, a esta niña, ¿le miran algo raro aparte de los ojos? La nariz es un poquito bulbosa, tal vez, ¿sí? Su filtro está un poquito prominente, pero los ojos son lo que llaman la atención. Entonces, el otro nombre del síndrome de Schmidt-Fracaro es síndrome de ojo de gato.
Y esto es un coloboma, que quiere decir básicamente que tiene un hoyo en el iris. Entonces la pupila agarra formas diferentes dependiendo de dónde sean los defectos, ¿sí? Puede ser así vertical, como podría ser horizontal, como podría ser estrellado y de 7500 formas. Es fácil identificarlo con ojos claros, ya con ojos oscuros es un poquito más difícil, ¿sí? Entonces, D-George, todos se parecen. Y tenemos el chorro de anomalías internas. Más característicos son las alteraciones cardíacas severas, las de paladar, que por eso se le llama velo cardiofacial, ¿sí? Y la deficiencia inmune y el calcio, ¿sí? Esos son como los más característicos, pero no son obligados. Puede ser de este chorro de cosas. Y todo es causado porque de todos estos genes que se pierden, siempre se pierde uno que se llama TBX1. TBX1 es el punto clave para activar un montón de otros genes para que se desarrolle el corazón, la tiroides, paratiroides, paladar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si TBX1 no está funcionando, todos los demás no se activan y no se forman correctamente entonces los órganos. ¿Sí? Problema es que TBX1 puede ser inhibido por el ácido retinoico. Entonces, han oído que los dermas cuando dan Roaccutane les dan las anticonceptivas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están tratando de evitar esto. Y nos puede venir un D-George de libre y no tener una anomalía genética. Es porque mamá tomó ácido retinoico, principio del embarazo, le inhibió TBX1, no se formaron todos esos órganos. ¿Sí? Y que lo dejó de tomar cuando ya tenía meses de embarazo, y en ese punto ya todo no se formó. ¿Sí? Entonces de nada sirve. Y se los digo porque ya nos pasó, después de examinar al niño, 1 hora y pico de estar revisando y preguntando, y la señora confesó, mire, y podría hacer esto porque yo estaba tomando el ácido retinoico y no me tomé las anticonceptivas. Y fue como si nos hubiéramos ahorrado 1 hora y media. ¿Sí? Y la pobre señora estaba muy consciente de que no lo debería de haber hecho. ¿Sí? Pero es cosa de que si tenemos un D-George muy clásico, hay que preguntar. ¿Sí? Nos ahorramos la prueba genética. Ahora, este niño, ¿cómo está la inserción de cabello? Alta. Cejas. Puede tener no muy se mira, pero es ancho. Epicanto, ¿sí o no? Ok. El filtrum es prominente. Otra vez su boca un poquito en carpa. Las orejitas están hechas un relajo. Microtia. Grado 2 de este lado porque tiene meato auditivo, tiene oído. Grado 3 de este lado porque no tiene oído. ¿Sí? Ahí se acuerdan, microtia de grado 1 solo es chiquita, pero tiene todas sus estructuras. ¿Y cuello? Entonces, de chiquito ya lo vemos, tiene algo raro, obviamente. Hicieron sus pruebas, tiene su sordera, ahí va. Ya un poquito más grande, los colochos le tapan las orejas. ¿Sí? Le miran algo raro en sus ojitos. Ajá. ¿Algo más? La pupila no está recta, la verdad es que está estrellada. Si le ves los puntos de reflejo, tiene un punto de reflejo aquí y tiene otro punto de reflejo acá. No es redondita, sino que tiene como diferentes puntos de reflejo porque tiene las salidas, ¿sí? Entonces, con ojos oscuros es un poco más difícil de ver, pero sigue siendo un Schmidt-Fracaro, ¿sí? Ojo de gato, que no necesariamente tiene que ser gato, ¿sí? Vamos a tener el chorro de anomalías internas también.
Lo que pasa es que por afuera le vamos a ver las orejitas raras y los ojitos medio raros, ¿sí? Y por favor, que se les quede. Si tenemos ojitos raros, ultrasonido, ¿qué le voy a pedir? Corazón. ¿Le pueden pedir el renal? Sí, por supuesto, pero el corazón urge más, ¿sí? Especialmente porque este se asocia a tetralogía de Fallot. Entonces, si se les da una tetralogía, estamos fregados, ¿sí? Y después tenemos las idiopáticas, que usualmente son causadas por translocaciones no tan balanceadas. A veces es porque papá tiene la translocación balanceada o mamá tiene la translocación balanceada, pero cuando lo paso ya no está tan balanceado. Le pasé un pedazo extra y tengo un pedazo que me falta, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál es el problema, lo extra o lo que falta, así van a ser mis síntomas. Y esto se le llama la segregación no balanceada. ¿Por qué? Porque lo estoy pasando de una forma donde le faltan pedazos o tiene pedazos extras, ¿sí? Entonces tenemos aquí un par de cariotipos. Tenemos a mamá que tiene su translocación no balanceada, que ya dibujadito. El 11 y el 22 se intercambiaron pedazos, ¿sí? El 11 se cortó más o menos por aquí, que la verdad este pedazo se mira enorme, pero a comparación del 11 no es tan grande. Y el 22 se partió aquí. Prácticamente todo el 22 se fue, ¿sí? Y entonces, cuando pasa a bebé, entonces tenemos una tercera copia del 11, ¿sí? Entonces, una tercera copia del 11, quiera que no, es un montón de genes, pero no es tanto gen a comparación de todo el 11, ¿sí? Si se pasa una tercera copia del 22, ahí sí estoy pasando prácticamente todo el 22, ¿sí? Esto usualmente es un aborto espontáneo, que es alrededor del 40% de todos estos embarazos. El normal es alrededor del 25%, el portador es un poquito más, pero el triple X, que es como el 10%, ese 10% me causa un síndrome porque tengo ese triple 11, ¿sí? Ya me queda 25, como 15. Entonces, ese se le llama el síndrome de Manuel. Muy divertido, irónico, la verdad. En la misma semana al doctor Cabrera le llegó un síndrome de Manuel y a mí me llegó otra mamá aislada que había tenido abortos recurrentes, le hicieron un cariotipo y resultó de que ella era portadora de la translocación, ¿sí? Casi que dieron ganas de, hubiera sido el mismo día, los juntamos a los 12 en la sala de espera y se hablan, ¿sí? Entonces, el síndrome de Manuel, por tener ese triple 11, triple pedazo del 11, me causa muchas alteraciones, si se fijan, es un gran listado de cosas, ¿sí? No es la cosa más simple del mundo, pero necesito poderle hacer su cariotipo para saber. Y no les pongo fotos porque la verdad es que la carita no es tan característica. Es más lo interno lo que me afecta. Entonces, cuando tengo un niño con múltiples anomalías internas, bajos recursos, un cariotipo es a veces lo más fácil, ¿sí? Lo más barato y que a veces nos saca del hoyo, ¿sí? Porque ya sabemos qué esperar, ya no solo estamos reaccionando, nos adelantamos al síndrome y somos proactivos, ¿sí? Otras anomalías asociadas a este tipo de rearreglos, si se fijan, hay un montón de síndromes, ¿sí? Incluyendo una anomalía de genitales ambiguos que vamos a ver dentro de unas semanas, ¿sí? Y el último que vamos a ver en los últimos 2 minutos es la disomía uniparental.
que esto es básicamente un rescate de una trisomía. Tenía 3 cromosomas idénticos, ¿sí? 2 que venían de un padre y otro que venía del otro. Pero la célula dice, yo con 3 no puedo sobrevivir. Voy a eliminar a uno. Elimina el diferente. ¿Sí? Entonces me quedo con 2 copias de cromosomas idénticos. Y el problema es que hay genes que se expresan dependiendo de que si vienen de mamá o si vienen de papá. ¿Sí? Entonces los azulitos son los de papá, los rojitos son los de mamá y hay unos negros porque depende del tejido donde esté, de quién se exprese. ¿Sí? Y si se fijan, se concentran en ciertos cromosomas. Cromosoma 7, cromosoma 11, cromosoma 15. ¿Sí? Entonces tenemos síndromes causados cuando perdemos esa copia de uno de los padres o nos quedamos con doble copia de otro de los padres, ¿sí? Y esto se le llama impronta genómica. ¿Por qué? Porque tienen patrones de metilación que me permiten identificar cuándo los debería expresar, si vienen de papá o si vienen de mamá. Entonces tenemos 2 síndromes que son mis favoritos para esto. Tenemos un niño que va a ser enorme cuando nazca y otro niño que va a ser chiquitito, chiquitito, chiquitito y nunca va a crecer. ¿Sí? Entonces tenemos al macrosómico. No es hijo de madre diabética. ¿Sí? Reciban al niño grande y por favor no asuman que la mamá es diabética. Examínenlo. ¿Sí? Va a tener muchas veces, ya estoy perdiendo cosas, el nebus flammeus, que es una mancha aquí en la frente que a veces se va al párpado. Vamos a tener la macroglossia, vamos a tener el cuello súper corto y vamos a tener hernias umbilicales o inclusive onfaloceles, ¿sí? Y me va a hacer hipoglicemias. Y repito, no es hijo de madre diabética, ¿sí? El problema de este niño es que aunque lo mandemos a su casa como hijo de madre diabética, me va a regresar a los años con un tumor de Wilms y va a perder su riñón. Y pueden ser bilaterales, entonces existe la posibilidad de perder ambos riñones. Pero si lo cacho ahí, le empiezo a hacer sus ultras y cuando haga su tumor de Wilms, porque lo va a hacer, se lo puedo quitar cuando está chiquitito y salvar su riñón. ¿Sí? Por eso es tan importante que lo cachen temprano. ¿Sí? Ahora, los chiquititos, literalmente son chiquititos, ¿sí? Son delgaditos, le va a tirar todo la nutri y nunca va a crecer. Y se caracterizan porque van a tener cabeza tamaño normal, por eso siempre les pido que midan cabezas, todo lo más va a ser el chiquito. Ellos también hacen hipoglicemias, pero ya es un poquito más grandes, casi al año, ¿sí? Y van a sudar como que si los hubieran puesto bajo la lámpara, solo cabeza y tórax, ¿sí? Y la mamá les va a decir, es que la cama amanece empapada, ¿sí? Entonces, Beckwith Wiedemann es el macrosómico, que por favor no me lo manden a su casa como un hijo de madre diabética, ¿sí? Y Russell Silver va a ser el chiquitito que no crece para nada. Les va a sacar canas. Irónicamente, a partir de la adolescencia van a empezar a crecer mágicamente y van a llegar a una talla casi normal. ¿Sí? Entonces, esos son los que rogamos que desarrollen y que lleguen a la adolescencia y que se adueñen del celular. ¿Sí? Russell Silver, porque como todo niño chiquito no podemos decir que tiene Russell Silver y cubrirnos con eso, tiene sus criterios clínicos. ¿Sí? Tienen 2 sets de criterios clínicos. Utilicen el que más les guste. Pero tienen criterios para apoyarse, decir, si esto tiene, por favor, PGN, no se lo robe a la familia. No es que no le están dando de comer, ¿sí? Y hay otros como Prader-Willi y Angelman que también son causados por disomías uniparentales y Temple y Kagami-Ogata. Kagami-Ogata se mira que es niño raro, es otro de esos que fácilmente tenemos criterios clínicos que nos dicen este niño tiene algo raro, ¿sí?
y les pongo la tabla para diferenciarlos, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, punto clave de hoy. Siempre sospechen de una anomalía cromosómica, celebren cuando no les salga, ¿sí? De nada. Que tengan un buen día.